Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia también dijo que no reconocería esta elección, al igual lo hizo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Pues el día de ayer, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha fungido como mediador entre las partes, al menos ha hecho el intento para lograr superar la crisis que se vive en Venezuela, hizo un llamado a dialogar nuevamente tanto al sector opositor como al sector oficial venezolano. El presidente Nicolás Maduro criticó este llamado. Vamos a ver qué dijo José Luis Rodríguez Zapatero. El ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió el sábado en la necesidad de establecer un diálogo en Venezuela y pidió a gobierno y oposición disminuir la confrontación para solucionar la crisis política. Luego de varias semanas de reuniones con representantes de ambos sectores, el exmandatario difundió un comunicado sobre su intento fallido de instalar una mesa de negociación. El presidente Nicolás Maduro criticó dicha divulgación. El día de hoy el expresidente Rodríguez Zapatero sacó un comunicado de manera inconsulta. No consultó al gobierno soberano de Venezuela sobre el comunicado que sacó, informando asuntos que hasta el día de hoy habíamos considerado necesario mantener en resguardo. Rodríguez Zapatero subrayó que se debe fijar un cronograma de elecciones locales y presidenciales. También pidió garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa con el respeto a los principios de la República. La oposición ha asegurado que la nueva constitución que emane de la Asamblea será un instrumento para que Maduro pueda perpetuarse en el poder. Venezuela cumple 4 meses de intensas protestas opositoras que exigen la salida del presidente y que han dejado más de 110 muertos. Bien, y el día de ayer en la noche, en medio precisamente de estos llamados a mantenerse en la calle, de este llamado a no participar en la elección para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López, quien está detenido en su casa, y Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, ambos colocaron mensajes simultáneos en sus redes sociales. Vamos a leer de inmediato lo que escribió Leopoldo López. Colocaron una foto de ellos justo cuando decidieron cuando Leopoldo López decidió acompañar a Enrique Capriles en la elección para presidente en el año 2012, y escribió lo siguiente: frente a la dictadura y su fraude constituyente, más unidad. Mi hermano Enrique Capriles y yo los convocamos este 30 de julio a tomar masiva y pacíficamente las calles de Venezuela, que en todas las ciudades y pueblos del país se hagan concentraciones masivas. Nuestro pueblo en la calle ratificando el mandato del 16J y diciendo no a la constituyente fraudulenta. Frente a la amenaza a nuestra vida republicana, vamos al frente, más unidos y determinados. Nuestro reconocimiento a todo el pueblo de Venezuela, a sus trabajadores, a sus empresarios, amas de casa y en especial a nuestros jóvenes valientes. Más unidad en estas horas, a todos los líderes de la Unidad Democrática, nuestro reconocimiento. Esto lo colocaron ambos líderes políticos en sus redes sociales, no nada más en Instagram. Ahí vemos también cómo lo colocó Enrique Capriles, este mensaje, el mismo mensaje a la misma hora lo colocaron tanto en Twitter como en Instagram y en todas las redes sociales, precisamente para llamar a los venezolanos a mantenerse unidos y a no participar en esta Asamblea Nacional Constituyente en la elección que se está realizando el día de hoy y que comenzó hace 1 hora y 34 minutos. Vamos a reponer para ustedes precisamente ese llamado, ese comunicado que fue leído ayer por la Mesa de la Unidad Democrática. Con más del 82% de todos los venezolanos bajo la línea de pobreza y sumergidos todos en una lucha cotidiana de violencia y de angustia solamente para sobrevivir. Los venezolanos que trabajan reciben hoy el salario mínimo más bajo de todo el continente. Los venezolanos hoy somos noticia porque nuestros niños están hurgando en la basura, porque nuestros ancianos mueren
por no tener medicinas y por la falta de seguridad y de justicia en nuestro país. Hoy, miles de venezolanos huyen desesperanzados de nuestra patria. Ante este drama, cada vez más grave, la mayoría de los venezolanos reclamó el cambio necesario e imprescindible del rumbo del país. Sin embargo, el régimen se robó obscenamente el derecho constitucional de los venezolanos al referéndum revocatorio. Se negó a la convocatoria de las elecciones de alcaldes y gobernadores al momento que correspondían y ha pretendido desconocer una Asamblea Nacional electa por el mayor número de venezolanos en la historia del país, 14 millones de electores. Y ahora trata de continuar consumando el golpe de Estado a través de la elección fraudulenta de una Asamblea Constituyente fuera de la Constitución y fuera de la soberanía popular. Frente a todo esto, el país reaccionó y se lanzó a las calles, protagonizando la protesta más prolongada de toda la historia de Venezuela. La respuesta a la dictadura ha sido asesinar a más de 100 mártires venezolanos, encarcelar a miles de compatriotas y ejercer una represión salvaje y sanguinaria como cualquier dictadura de gorilas de la región. Pero el valiente pueblo venezolano no se doblega. El pasado 16 de julio, en una jornada histórica y memorable, el país rechazó a través de 7,5 millones de venezolanos el fraude constituyente. Le pidió al régimen que parara esta locura, que se devolviera a la Constitución y a la legalidad. Se han hecho todos los esfuerzos institucionales y de presión ciudadana para evitar que se consuma este grave error para la historia del país. Cabe en este momento decirle a la Fuerza Armada, tanto a los indignos que deshonran la institución, como a la mayoría digna que está en contra de lo que está pasando, que una supuesta constituyente que llegue a instalarse rodeada de bayonetas y traicionando al pueblo venezolano no podrá ser aceptada jamás en nuestro país. Mañana, 30 de julio, llamamos a que nadie participe en este fraude para instaurar una nueva constitución que no es otra cosa que tratar de llevar a Venezuela a ser una copia de Cuba. Pero lo más importante es que mañana no haya enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Nuestra lucha es contra el gobierno. Nuestra lucha es contra un gobierno que asesina. Nuestra lucha es por la libertad. El día de mañana tiene que ser un día de protesta, pero un día de protesta pacífica. La lucha heroica, sostenida hasta ahora, ya ha dado sus frutos. Producto de ello, se logró que la Mesa de la Unidad Democrática, la comunidad internacional, el chavismo no madurista y todos los sectores sociales se unieran en un solo objetivo: la defensa de la Constitución y de la patria amenazada. Como consecuencia, lo que salga del fraude de mañana ya nació muerto, porque así lo decidieron los venezolanos, sin distingo de ideología o militancia política. Óigase bien, entiendan esto que quiero decir. Para quienes creen equivocadamente que el régimen se sale mañana con la suya, no se equivoquen. La dictadura, con el paso de mañana, lo que hace es acelerar su caída del poder. A partir de mañana arranca una nueva fase de lucha democrática, pero esta nueva fase de lucha necesita más valor, más inteligencia, más disciplina
accionando y ejerciendo a plenitud todas sus funciones constitucionales, a pesar de que la dictadura pretenda seguir desconociéndola. Lo hemos dicho otras veces y hoy lo repetimos. Cuando un país se decide a cambiar, no hay fuerza posible que pueda impedirlo. El cambio es indetenible. La dictadura no sabe en qué problema se metió. Va a tener que enfrentar no solamente la desobediencia ciudadana en todo el país y la ingobernabilidad, sino que además va a tener que lidiar con una presión internacional que no va a cesar de acompañar al pueblo venezolano hasta que se logre un desenlace político y democrático en Venezuela. La unidad y el pueblo ratifican la continuidad y profundización de la lucha. Los objetivos que hemos trazado desde comienzo de año siguen siendo nuestra bandera. Un cronograma electoral completo para tener elecciones libres. La libertad de todos los presos políticos, a lo que ahora se suman los alcaldes injustamente y arbitrariamente encarcelados. El reconocimiento de la soberanía popular expresada en la Asamblea Nacional. El canal humanitario para alimentos y medicinas. El desmontaje de los grupos paramilitares armados que agreden y asesinan a la población con total impunidad. Esta ha sido nuestra lucha desde este año y el régimen inventó su fraude constituyente tratando y pensando que iban a frenar al pueblo venezolano. Nosotros desde hoy y desde aquí ratificamos que la lucha no solamente va a continuar, sino que se va a profundizar con toda la fuerza y con toda la dignidad. Estamos escribiendo la historia. El destino ha querido poner en los venezolanos de hoy la responsabilidad de defender la Venezuela de nuestros padres y construir la Venezuela que merecen nuestros hijos. Agradezcamos a Dios este reto y esta bendición. El cambio no lo para nadie. La lucha no se detendrá hasta vencer y nuestra vida está comprometida en ello. Muchas gracias a todos. Era Julio Borges el día de ayer en compañía de los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, leyendo este comunicado, haciendo este llamado a los venezolanos a mantenerse en pie. De hecho, convocaron a las movilizaciones que se van a realizar el día de hoy en Caracas, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Los Ruices. Van a salir de 6 puntos de concentración y en el interior del país con trancas que comenzaron a las 4 de la madrugada. Pero luego de este mensaje enviado por Julio Borges y por la Mesa de la Unidad Democrática, María Corina Machado, quien es exdiputada de la Asamblea Nacional y también una de las principales líderes de la coalición opositora, envió un mensaje al país. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Mañana la dictadura pretende hacer el fraude más grande de nuestra historia y nos va a encontrar en la calle. Mañana, desde esas infames barandas del CNE cubano, van a decir que tienen millones y nadie le va a creer esa mentira. Si algo de legitimidad le quedaba a Maduro, mañana la pierde. Mañana la dictadura se quiebra. Mañana Maduro aniquila la Constitución y la República y por eso será juzgado. Escúchenme bien, venezolanos. El lunes no se acaba Venezuela. El lunes Venezuela se levanta y el lunes seremos más porque son muchos los que nunca creyeron que llegarían hasta este extremo, incluso dentro de la propia Fuerza Armada Nacional. Y por eso tendremos más fuerza para pelear por nuestra libertad. Aquí nadie llora, aquí nadie se siente derrotado. Aquí nadie se sale del único propósito, sacar a la dictadura y sacar al dictador. Juntos sacaremos esta dictadura del poder y Venezuela vivirá, renacerá. Hemos dejado el pellejo en las calles en esta lucha y es hora de cobrar nuestra lucha por nuestros muertos, por los heridos, por los presos, por los exiliados, por el mandato que nos dimos casi 8 millones de venezolanos. Desconocemos esta fraudulenta constituyente y desconocemos la dictadura de Nicolás Maduro. Yo sabía desde hace muchos años cómo es este régimen y cómo enfrentarlo. Y por eso hoy les digo, falta poco, porque el mundo ha decidido desconocer la fraudulenta constituyente y no reconocer al régimen de Maduro, porque el chavismo se ha fracturado
y porque el hambre del pueblo es insoportable. Levántate, Venezuela. Nos levantamos en cada pueblo, en cada rincón, en cada hogar, porque Venezuela no morirá. Venezuela vivirá, vivirá libre, vivirá digna. Yo, María Corina Machado, igual que tú, no me callo, no huyo, no me escondo, no me entrego, no me rindo. Yo lucho. Vamos, Venezuela, vamos por la libertad. Este mensaje lo difundí el día de ayer en horas de la noche, a las 8:30, María Corina Machado, llamando a los venezolanos a mantenerse en pie de lucha. Pero mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro elige a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, se registran barricadas, hay molestia en la sociedad civil que adversa precisamente al gobierno nacional. Vamos a ver cómo está la jornada en el estado Táchira. Amigos de TV Venezuela, establecemos este primer contacto desde el estado Táchira, en la frontera con Colombia, como ustedes pueden apreciar al fondo en sus pantallas. Desde ya hay colocación de barricadas con diferentes objetos que impiden lo que sería el libre tránsito vehicular. Nos encontramos específicamente a la altura de la avenida Rotaria, donde no se ve circular ningún vehículo. Sin embargo, vemos a este señor al fondo. Vamos a tratar de conversar con él para que nos comente primero su nombre, su apellido y, bueno, por qué está aquí el día de hoy. Bueno, ante todo, muy buenos días a este bello público. Estoy aquí porque tengo que cumplir con mi trabajo. Como no estaba trabajando el transporte público, yo agarré una moto y vengo a cumplir con mi trabajo, como todo ciudadano. Y mi nombre es José Antonio Guevara. ¿Cómo ha observado las calles el día de hoy? Bueno, aparentemente tranquila. Hay una tranca aquí, pero desde que yo salí está tranquilo todo. No sé. Bien, agradecemos entonces las palabras de este señor que está recorriendo, digamos, una de las principales arterias viales de la entidad tachirense. Nosotros con estas imágenes devolvemos el contacto a los estudios. Bien, y también es importante hacer referencia a un tuit que colocó el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, haciendo referencia a la magistrada Elenis Rodríguez, magistrada designada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Elenis del Valle Rodríguez ingresó a la embajada en Caracas y está bajo protección de Chile. Esto lo escribió el día de ayer el canciller de esta nación, Heraldo Muñoz. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro habría advertido que los magistrados designados por la Asamblea Nacional y juramentados también por este Parlamento serían llevados tras las rejas. Ya, de hecho, hay 3 de estos magistrados que han sido detenidos, otros lograron pues salir del país tras esta amenaza realizada por el mandatario venezolano. Recordemos que esto se dio hace algunas semanas por parte de la Asamblea Nacional Venezolana ante pues considerar que los magistrados que aún permanecen en el Tribunal Supremo de Justicia habían sido electos de manera fraudulenta por la directiva del Parlamento venezolano anterior, la que estuvo vigente hasta los primeros días del mes de enero del año 2016, y pues habrían hecho esta selección de los nuevos magistrados y habrían designado y juramentado a estos 13 magistrados principales y a los 20 suplentes en días pasados. Y pues Elenis Rodríguez estaría en la Embajada de Chile en Caracas. Y nosotros vamos a mostrarles un momento que parece bastante incómodo para el presidente venezolano Nicolás Maduro, pues cuando fue a ejercer su derecho al voto y colocó su carnet de la patria, esto fue lo que ocurrió. Vamos a ver las imágenes. No le apareció el código QR y vamos a ver el momento. Después de votar, antes de votar o después de votar, tienen que traer su cédula de identidad. Yo les voy a mostrar una peculiaridad hoy buscando la cédula. Me encontré con una cédula del año 81. Esta cédula que está aquí, mira, 1981, mira la tomusa. Era miembro del grupo de rock Enigma. Tocábamos canciones de Led Zeppelin en la época. Y bueno, luego conseguí mi cédula de esta época. Vamos entonces a hacer con, Sicilita me ayuda por favor, vamos a hacer el chequeo de mi carnet
de la patria para que quede registrado que yo vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida, que voté el día histórico de la Constituyente el 30 de julio. Marcado para toda la vida, se lee la persona no existe o el carnet fue anulado. Así apareció en el teléfono. Esta imagen fue captada por el canal del Estado y luego pues la quitaron al darse cuenta de lo que aparecía. Carnet de la patria. Bien, él insistía en mostrar el carnet de la patria. Esto fue justo después de ejercer su derecho al voto. El día de hoy lo hizo de primero. Abrió la jornada electoral de esta elección para los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Insistía en que su carnet de la patria, que ha sido denunciado por muchas personalidades, no nada más de la oposición, sino también pues personas especialistas, politólogos, que está siendo usado precisamente para controlar a los empleados públicos y a las personas del sector oficial. No aparecía en el sistema este carnet de la patria del presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a reponer para ustedes una entrevista que hizo La Voz de América al embajador de Venezuela. Bien, vamos a ver de inmediato una entrevista que realizó La Voz de América. Es así como todo parece indicar. Sí. Esperaremos anuncios de sanciones más fuertes el lunes por parte del gobierno estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, el presidente Trump ha dicho el lunes de esta semana que si siguen con las elecciones, después habrán más sanciones enérgicas y rápidas, unas decisiones después. No tengo nada para anunciar hoy día, pero sí es parte de las posibilidades de encontrarnos en una situación en que sea necesario más sanciones. ¿Y estas posibilidades contemplan sanciones directas contra el presidente Nicolás Maduro? Hay varias posibilidades. Hay, como hemos visto esta semana, y hemos anunciado varias sanciones contra 13 personas del régimen de Venezuela esta semana. Es posible ver más de este tipo de sanciones. También hay consideración de otros tipos de castigos también. Pero usted no descarta que sean sanciones directas contra Nicolás Maduro. No descarto ninguna posibilidad porque yo no voy a hacer la decisión. El presidente mismo decide y es para él decidir y no voy a prejuzgar lo que va a decidir. Pero le hago esa pregunta porque es la consecuencia lógica de una secuencia que hemos ido viendo. Estados Unidos empezó sancionando funcionarios de tercera categoría, fue subiendo sus sanciones hasta llegar ahora a vicepresidente, defensor del pueblo y presidenta del Consejo Nacional Electoral, entre otras. Ya el siguiente paso es sanciones a Nicolás Maduro. Bueno, lo que hemos hecho esta semana, usted menciona algunos casos, déjeme explicarle el contexto exacto. 3 tipos de personas fueron sancionadas esta semana. Personas directamente involucradas en la realización de las elecciones para este constituyente el domingo, primero. Segundo, personas directamente involucradas en abusos de los derechos humanos contra los manifestantes y otras personas alzando su voz contra el régimen. Y en tercer lugar, personas directamente involucradas en la corrupción masiva. Y en todos esos casos está involucrado también el presidente. También hay varias posibilidades para ver en el futuro, pero es donde estamos en ese momento. O sea que no lo descarta. No descartamos nada. ¿Y qué hay sobre la mesa desde el punto de vista de Estados Unidos hacia esta crisis venezolana y qué no hay sobre la mesa para darle solución a esta crisis venezolana? Bueno, seguimos intentando buscar una salida por apoyo internacional, por una salida diplomática apoyada internacionalmente, por un consenso, un diálogo entre el gobierno y la oposición. Hasta ahora parece que no ha tenido mucho éxito en estos últimos días, pero vamos a ver. Todo depende ahora de una decisión, francamente, al fin de día, del señor presidente de la República. Y él tiene que hacer el balance entre los beneficios y los riesgos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la opción de imponer sanciones en el ámbito petrolero venezolano, hay algunos analistas e incluso opositores que
critican esa medida o esa posibilidad porque dicen que el directo afectado va a ser el pueblo venezolano. ¿Qué responde el gobierno estadounidense a esta crítica? Bueno, escuchamos a estas críticas, escuchamos a estas sugerencias también, porque es un proceso abierto de diálogo y de escuchar no solamente voces de Venezuela, pero por supuesto del sector económico en los Estados Unidos, también posiblemente afectado por cualquier tipo de decisiones tomadas en esos días o después de unas elecciones. Pero vamos a escuchar a todas las sugerencias, las preocupaciones, las críticas, y al fin del día el señor presidente va a tomar una decisión. Le pregunto, desde el punto de vista de la política exterior estadounidense en general, ¿no está mandando mensajes contradictorios cuando por un lado habla de sanciones, pero por el otro extiende manos, como el mensaje que envió esta semana la delegación de Estados Unidos ante la OEA de convocar o conformar un grupo de países de contacto para tratar de encontrar una solución pacífica a la crisis de Venezuela? No hay una contradicción entre los dos. Hay posibilidades de colaborar, por supuesto. Vamos a continuar buscando formas, como dije, por el mundo diplomático, internacionalmente, con otros países involucrados directamente para trabajar como puente entre el gobierno y la oposición. Pero al mismo tiempo que estamos involucrados en estos esfuerzos multilaterales, también tenemos la posibilidad de decisiones soberanas unilaterales por los Estados Unidos para defender a nuestro país y nuestro sistema financiero, por ejemplo. No permitir que esas personas tengan acceso a nuestro sistema financiero y tampoco tener la posibilidad de visitar a nuestro país. No queremos este tipo de corruptos en los Estados Unidos y tampoco queremos su plata en nuestros bancos. Es tan sencillo. Señor Fitzpatrick, esta semana se conocieron unas declaraciones del director de la CIA, según las cuales el gobierno estadounidense y él directamente, la agencia, ha tenido diálogos con miembros del gobierno colombiano y mexicano en busca de una solución a la situación, a la crítica situación de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro lo calificó como una osadía. ¿Por qué no pensar que él tiene razón? Bueno, no hay ninguna sorpresa que los Estados Unidos, el gobierno americano, hable con otros países también preocupados por la situación. Pero lo que sí es cierto es, al fin del día, la amenaza a la democracia venezolana no viene de Washington, tampoco viene de México y mucho menos de Bogotá. La amenaza directa, el peligro directo a la democracia venezolana viene desde el Palacio en Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro es el peligro más grande a la democracia venezolana y no nosotros. Usted también nos mencionó, por supuesto, y lo hemos visto en los últimos meses, casi que en más años inclusive, el esfuerzo de la comunidad internacional por tratar de encontrar una solución a la crisis de Venezuela. ¿Se ha contemplado la idea de que, y aceptaría Estados Unidos la idea de que el presidente Raúl Castro sirva como facilitador para llegar a una salida pacífica a esta crisis? Bueno, no descartamos ninguna posibilidad. Si tiene acceso, por supuesto, quizás debe estar hablando con su contraparte en Venezuela para buscar una salida pacífica, democrática. No tengo mucha fe, francamente, en el régimen cubano, pero si pueden facilitar una salida, aún mejor. Y Estados Unidos mantenía hasta hace pocos meses un canal abierto con el señor Thomas Shannon. ¿Está todavía ese canal abierto? ¿Está esa posibilidad y si ha manejado algún diálogo que no se conozca públicamente como otra posibilidad? ¿O en este momento, bajo estas circunstancias que cada vez se ha agravado más la situación, está cerrado completamente? No está cerrado. Mantenemos relaciones diplomáticas formales y muchos contactos cotidianos, francamente, entre los dos gobiernos. Ahora, el último paso que ha dado la comunidad internacional y es más fuerte hasta ahora es la posibilidad de llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Apoya Estados Unidos esta iniciativa a pesar de no ser signatario de la Corte Penal Internacional? Bueno, como usted mencionó, no somos miembros de esta Corte, entonces respetamos las decisiones de los miembros, hacer lo que quieren entre el contexto suyo de esta organización que no somos parte. Entonces dejamos para ellos decidir. Pero por supuesto, lo que sí es cierto es que hemos dicho desde el inicio de las protestas en abril que las personas involucradas en abusos de los derechos humanos en las calles o en Venezuela sí van a tener que pagar las cuentas, van a estar
responsable de una manera nacionalmente o internacionalmente por sus crímenes y tiene que estar avisado de esto. Muchísimas gracias. A usted. Entrevista que realizaba La Voz de América al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, quien se refería, escuchaban ustedes, a que no descartan sanciones para el presidente Nicolás Maduro, y aunque no tiene fe en el presidente Raúl Castro, pues si tienen que pedirle que medie con el mandatario venezolano para superar la crisis en esta nación suramericana, pues estarían dispuestos los representantes del gobierno de Donald Trump en hacerlo. Nosotros volvemos a Venezuela, nos vamos a ir al estado Carabobo para saber cómo se desarrolla la jornada electoral a esta hora. Hola, ¿qué tal? Tengan todos muy buenos días allá en el estudio. Bueno, nosotros ya listos acá en el estado Carabobo para llevarles a ustedes todas las incidencias de lo que es el proceso convocado por el gobierno venezolano para elegir pues a nuevos asambleístas, según pues Nicolás Maduro. Nos encontramos en el sector Camposolo, justamente en la unidad educativa que lleva este mismo nombre del municipio San Diego. En el caso de este centro de votación, pues hay dos centros que están nucleados, es decir, hay dos centros de votación acá. Nos dicen que el proceso ya inició aproximadamente a las 7 de la mañana. Como hay dos centros de votación, en el Santiago Mariño, que es uno, hay 7 mesas, y también en lo que es Camposolo hay aproximadamente 5 o 6 mesas. Es importante acotar que en el caso del estado Carabobo se van a elegir a 15 asambleístas de los 120 candidatos que hay en esta región del centro de Venezuela. Esto pues como preámbulo de lo que ustedes van a ver, vamos a mostrar esas dos visiones, esas dos caras de lo que es aquellos que están en contra de la Asamblea Nacional Constituyente y aquellos que están a favor. Con esta información nosotros devolvemos el pase a los estudios. Agradecemos el reporte de nuestra compañera Cristian Rodríguez desde el estado Carabobo, mostrando parte de esta jornada electoral que cuenta además con el rechazo de gran parte de la población venezolana. Recordemos que según Data Análisis, el último estudio, 72% de la ciudadanía no está de acuerdo con la redacción de una nueva Carta Magna. Nosotros nos vamos a ir al estado Zulia. Allá se están registrando trancas como lo convocó la Mesa de la Unidad Democrática. Muchas gracias a los estudios por el pase. Hacemos este primer contacto desde el sector Santa María de la ciudad de Maracaibo, la capital del estado Zulia. Como podemos apreciar en las cámaras de TV Venezuela, las barricadas que se han dispuesto cerca de un centro de votación importante ubicado en esta zona, como es el centro de votación Santa Ángela de la ciudad de Maracaibo. Vemos entonces cómo se han dispuesto estas barricadas en los 4 puntos pues, de acceso a este colegio, pero vemos al fondo aquellas personas caminando. Ahí está el colegio. Pasamos por el frente, por supuesto, nos fue negado pues el permiso para poder grabar cerca del colegio por parte de los funcionarios del Plan República. Sin embargo, vimos muy poca gente en un centro de votación que por lo general las colas cuando son votaciones normales, pues digamos que incluso pudieran superar hasta las 2 cuadras en las colas para poder ejercer su derecho al voto. En esta ocasión no fue así, de verdad hay muy poca gente afuera, y por supuesto la gente que ven caminando hacia nosotros pues son las personas que ya se supone que han ejercido su derecho al voto. Sin embargo, el acceso vehicular está bastante difícil, y por supuesto también a los medios de comunicación, tal y como estaba previsto, se nos ha negado el poder estar cerca de los centros de votación, o por lo menos en Santa Ángela de la ciudad de Maracaibo. Con esta información devolvemos el paso a los estudios de TV Venezuela. Así está el estado Zulia. También veíamos cómo se desarrolla la jornada en el estado Carabobo, pero este proceso electoral se da en medio de protestas, de mucha tensión y de la despedida de algunas líneas aéreas de Venezuela. De hecho, se dice que de 22 líneas aéreas que existían hasta el año 2015, solo quedan 12. Ya el día de ayer, Iberia también anunciaba que suspendía de manera temporal sus vuelos desde Caracas y hacia Caracas. Vamos a ver la nota. La compañía aérea española Iberia anunció el sábado la suspensión de sus vuelos entre Madrid y Caracas del domingo 30 de julio, justificando la delicada situación en Venezuela y las dificultades operacionales y de seguridad. Iberia agregó que los próximos vuelos a la capital venezolana están previstos para el próximo miércoles 2 de agosto. La aerolínea apuntó que informará de cualquier eventual cambio a sus clientes, a quienes propone la posibilidad de reembolso o la reubicación en otras compañías.
Iberia se sumó de esta forma a Air France, que el viernes también suspendió temporalmente sus vuelos desde y hacia Venezuela. El domingo el país caribeño celebrará la elección de una asamblea constituyente, unos polémicos comicios rechazados por la oposición que desde hace 4 meses exige la salida del presidente Nicolás Maduro en protestas que han dejado más de 110 muertos. Y precisamente sobre estos fallecimientos, sobre la crisis que se vive en Venezuela, sobre la necesidad de una salida a este conflicto, legisladores estadounidenses se reunieron en mesa redonda en días pasados con participación vía telefónica del presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges. Vamos a ver qué resultó de este encuentro. El senador Marco Rubio, junto a otros 2 legisladores republicanos, hicieron una llamada desde el Congreso de Estados Unidos al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, en la víspera de los comicios para elegir delegados a una asamblea constituyente en Venezuela, convocada por el presidente Nicolás Maduro. Borges pidió acciones contundentes a la comunidad internacional en contra del gobierno de Maduro. De una asamblea constituyente fuera de la Constitución y fuera de la soberanía popular. Frente a todo esto, el país reaccionó y se lanzó a las calles, protagonizando la protesta más prolongada de toda la historia de Venezuela. La respuesta a la dictadura ha sido asesinar a más de 100 mártires venezolanos, encarcelar a miles de compatriotas y ejercer una represión salvaje y sanguinaria como cualquier dictadura de gorilas de la región. Pero el valiente pueblo venezolano no se doblega. El pasado 16 de julio, en una jornada histórica y memorable, el país rechazó a través de 7,5 millones de venezolanos el fraude constituyente. Le pidió al régimen que parara esta locura, que se devolviera a la Constitución y a la legalidad. Se han hecho todos los esfuerzos institucionales y de presión ciudadana para evitar que se consuma este grave error para la historia del país. Cabe en este momento decirle a la Fuerza Armada, tanto a los indignos que deshonran la institución, como a la mayoría digna que está en contra de lo que está pasando, que una supuesta constituyente que llegue a instalarse rodeada de bayonetas y traicionando al pueblo venezolano no podrá ser aceptada jamás en nuestro país. Mañana, 30 de julio, llamamos a que nadie participe en este fraude para instaurar una nueva constitución que no es otra cosa que tratar de llevar a Venezuela a ser una copia de Cuba. Pero lo más importante es que mañana no haya enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Nuestra lucha es contra el gobierno. Nuestra lucha es contra un gobierno que asesina. Nuestra lucha es por la libertad. El día de mañana tiene que ser un día de protesta, pero un día de protesta pacífica. La lucha heroica, sostenida hasta ahora, ya ha dado sus frutos. Producto de ello, se logró que la Mesa de la Unidad Democrática, la comunidad internacional, el chavismo no madurista y todos los sectores sociales se unieran en un solo objetivo: la defensa de la Constitución y de la patria amenazada. Como consecuencia, lo que salga del fraude de mañana ya nació muerto, porque así lo decidieron los venezolanos, sin distingo de ideología o militancia política. Óigase bien, entiendan esto que quiero decir. Para quienes creen equivocadamente que el régimen se sale mañana con la suya, no se equivoquen.
La dictadura, con el paso de mañana, lo que hace es acelerar su caída del poder. A partir de mañana arranca una nueva fase de lucha democrática, pero esta nueva fase de lucha necesita más valor, más inteligencia, más disciplina y todavía más perseverancia. La protesta de calle se va a profundizar, como se han profundizado las razones que le han dado inicio a esa protesta de calle. Ahora es cuando queda lucha y queda dignidad del pueblo venezolano. La Asamblea Nacional, cuya confianza dada por el pueblo en diciembre del 2015, seguirá sesionando y ejerciendo a plenitud todas sus funciones constitucionales, a pesar de que la dictadura pretenda seguir desconociéndolas. Lo hemos dicho otras veces y hoy lo repetimos. Cuando un país se decide a cambiar, no hay fuerza posible que pueda impedirlo. El cambio es indetenible. La dictadura no sabe en qué problema se metió. Va a tener que enfrentar no solamente la desobediencia ciudadana en todo el país y la ingobernabilidad, sino que además va a tener que lidiar con una presión internacional que no va a cesar de acompañar al pueblo venezolano hasta que se logre un desenlace político y democrático en Venezuela. La unidad y el pueblo ratifican la continuidad y profundización de la lucha. Los objetivos que hemos trazado desde comienzo de año siguen siendo nuestra bandera. Un cronograma electoral completo para tener elecciones libres. La libertad de todos los presos políticos, a lo que ahora se suman los alcaldes injustamente y arbitrariamente encarcelados. El reconocimiento de la soberanía popular expresada en la Asamblea Nacional. El canal humanitario para alimentos y medicinas. El desmontaje de los grupos paramilitares armados que agreden y asesinan a la población con total impunidad. Esta ha sido nuestra lucha desde este año y el régimen inventó su fraude constituyente tratando de solucionar esta crisis venezolana. Bueno, seguimos intentando buscar una salida por apoyo internacional, por una salida diplomática apoyada internacionalmente, por un consenso, un diálogo entre el gobierno y la oposición. Hasta ahora parece que no ha tenido mucho éxito en estos últimos días, pero vamos a ver. Todo depende ahora de una decisión, francamente, al fin del día, del señor presidente de la República. Y él tiene que hacer el balance entre los beneficios y los riesgos. Por ejemplo, desde el punto de vista de la opción de imponer sanciones en el ámbito petrolero venezolano, hay algunos analistas e incluso opositores que critican esa medida o esa posibilidad porque dicen que el directo afectado va a ser el pueblo venezolano. ¿Qué responde el gobierno estadounidense a esta crítica? Bueno, escuchamos a estas críticas, escuchamos a estas sugerencias también, porque es un proceso abierto de diálogo y de escuchar no solamente voces de Venezuela, pero por supuesto del sector económico en los Estados Unidos, también posiblemente afectado por cualquier tipo de decisiones tomadas en estos días o después de unas elecciones. Pero vamos a escuchar a todas las sugerencias, las preocupaciones, las críticas y al fin del día el señor presidente va a tomar una decisión. Le pregunto, desde el punto de vista de la política exterior estadounidense en general, ¿no está mandando mensajes contradictorios cuando por un lado habla de sanciones, pero por el otro extiende manos como el mensaje que envió esta semana la delegación de Estados Unidos ante la OEA de convocar o conformar un grupo de países de contacto para tratar de encontrar una solución pacífica a la crisis de Venezuela? No hay una contradicción entre los dos. Hay posibilidades de colaborar, por supuesto. Vamos a continuar buscando formas, como dije, por el mundo diplomático, internacionalmente, con otros países involucrados directamente para trabajar como puente entre el gobierno y la oposición. Pero al mismo tiempo que estamos involucrados en estos esfuerzos multilaterales, también tenemos
la posibilidad de decisiones soberanas unilaterales por los Estados Unidos para defender a nuestro país y nuestro sistema financiero, por ejemplo. No permitir que esas personas tengan acceso a nuestro sistema financiero y tampoco tener la posibilidad de visitar a nuestro país. No queremos este tipo de corruptos en los Estados Unidos y tampoco queremos su plata en nuestros bancos. Es tan sencillo. Señor Fitzpatrick, esta semana se conocieron unas declaraciones del director de la CIA, según las cuales el gobierno estadounidense y él directamente, la agencia, ha tenido diálogos con miembros del gobierno colombiano y mexicano en busca de una solución a la situación, a la crítica situación de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro lo calificó como una osadía. ¿Por qué no pensar que él tiene razón? Bueno, no hay ninguna sorpresa que los Estados Unidos, el gobierno americano, hable con otros países también preocupados por la situación. Pero lo que sí es cierto es, al fin del día, la amenaza a la democracia venezolana no viene de Washington, tampoco viene de México y mucho menos de Bogotá. La amenaza directa, el peligro directo a la democracia venezolana viene desde el Palacio en Caracas. El gobierno de Nicolás Maduro es el peligro más grande a la democracia venezolana y no nosotros. Usted también nos mencionó, por supuesto, y lo hemos visto en los últimos meses, casi que en más años inclusive, el esfuerzo de la comunidad internacional por tratar de encontrar una solución a la crisis de Venezuela. ¿Se ha contemplado la idea de que, y aceptaría Estados Unidos la idea de que el presidente Raúl Castro sirva como facilitador para llegar a una salida pacífica de esta crisis? Bueno, no descartamos ninguna posibilidad. Si tiene acceso, por supuesto, quizás debe estar hablando con su contraparte en Venezuela para buscar una salida pacífica, democrática. No tengo mucha fe, francamente, en el régimen cubano, pero si pueden facilitar una salida, aún mejor. Y Estados Unidos mantenía hasta hace pocos meses un canal abierto con el señor Thomas Shannon. ¿Está todavía ese canal abierto? ¿Está esa posibilidad y se ha manejado algún diálogo que no se conozca públicamente como otra posibilidad? ¿O en este momento, bajo estas circunstancias que cada vez se ha agravado más la situación, está cerrado completamente? No está cerrado. Mantenemos relaciones diplomáticas formales y muchos contactos cotidianos, francamente, entre los dos gobiernos. Ahora, el último paso que ha dado la comunidad internacional y es más fuerte hasta ahora es la posibilidad de llevar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. ¿Apoya Estados Unidos esta iniciativa a pesar de no ser signatario de la Corte Penal Internacional? Bueno, como usted mencionó, no somos miembros de esta Corte, entonces respetamos las decisiones de los miembros, hacer lo que quieren entre el contexto suyo de esta organización que no somos parte. Entonces dejamos para ellos decidir. Pero por supuesto, lo que sí es cierto es que hemos dicho desde el inicio de las protestas en abril que las personas involucradas en abusos de los derechos humanos en las calles o en Venezuela sí van a tener que pagar las cuentas, van a estar responsables de una manera nacionalmente o internacionalmente por sus crímenes y tienen que estar avisados de esto. Muchísimas gracias. A usted. Entrevista que realizaba La Voz de América al subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, quien se refería, escuchaban ustedes, a que no descartan sanciones para el presidente Nicolás Maduro y aunque no tiene fe en el presidente Raúl Castro, pues sí tienen que pedirle que medie con el mandatario venezolano para superar. Si te gustan nuestros videos, te sugerimos que te suscribas al canal haciendo clic en el botón rojo de suscribirse y que actives la campanita. Así serás de los primeros en recibir nuestros videos de actualidad. El presidente Juan Manuel Santos de Colombia también dijo que no reconocería esta elección, al igual lo hizo el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela. Pues el día de ayer, el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha fungido como mediador entre las partes, al menos ha hecho el intento para lograr superar la crisis que se vive en Venezuela, hizo un llamado a dialogar nuevamente tanto al sector opositor como al sector oficial venezolano. El presidente Nicolás Maduro criticó este llamado. Vamos a ver qué dijo José Luis Rodríguez Zapatero. El ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, insistió el sábado en la necesidad de establecer un diálogo en Venezuela y pidió a gobierno y oposición disminuir la confrontación para solucionar la crisis política.
Luego de varias semanas de reuniones con representantes de ambos sectores, el exmandatario difundió un comunicado sobre su intento fallido de instalar una mesa de negociación. El presidente Nicolás Maduro criticó dicha divulgación. El día de hoy el expresidente Rodríguez Zapatero sacó un comunicado de manera inconsulta. No consultó al gobierno soberano de Venezuela sobre el comunicado que sacó, informando asuntos que hasta el día de hoy habíamos considerado necesario mantener en resguardo. Rodríguez Zapatero subrayó que se debe fijar un cronograma de elecciones locales y presidenciales. También pidió garantías para que la Asamblea Constituyente se comprometa con el respeto a los principios de la República. La oposición ha asegurado que la nueva constitución que emane de la Asamblea será un instrumento para que Maduro pueda perpetuarse en el poder. Venezuela cumple 4 meses de intensas protestas opositoras que exigen la salida del presidente y que han dejado más de 110 muertos. Bien, y el día de ayer en la noche, en medio precisamente de estos llamados a mantenerse en la calle, de este llamado a no participar en la elección para escoger a los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, los líderes de la oposición venezolana, Leopoldo López, quien está detenido en su casa, y Enrique Capriles, gobernador del estado Miranda, ambos colocaron mensajes simultáneos en sus redes sociales. Vamos a leer de inmediato lo que escribió Leopoldo López. Colocaron una foto de ellos justo cuando decidieron cuando Leopoldo López decidió acompañar a Enrique Capriles en la elección para presidente en el año 2012, y escribió lo siguiente: frente a la dictadura y su fraude constituyente, más unidad. Mi hermano Enrique Capriles y yo los convocamos este 30 de julio a tomar masiva y pacíficamente las calles de Venezuela, que en todas las ciudades y pueblos del país se hagan concentraciones masivas. Nuestro pueblo en la calle ratificando el mandato del 16J y diciendo no a la constituyente fraudulenta. Frente a la amenaza a nuestra vida republicana, vamos al frente, más unidos y determinados. Nuestro reconocimiento a todo el pueblo de Venezuela, a sus trabajadores, a sus empresarios, amas de casa y en especial a nuestros jóvenes valientes. Más unidad en estas horas, a todos los líderes de la Unidad Democrática, nuestro reconocimiento. Esto lo colocaron ambos líderes políticos en sus redes sociales, no nada más en Instagram. Ahí vemos también cómo lo colocó Enrique Capriles, este mensaje, el mismo mensaje a la misma hora lo colocaron tanto en Twitter como en Instagram y en todas las redes sociales, precisamente para llamar a los venezolanos a mantenerse unidos y a no participar en esta Asamblea Nacional Constituyente, en la elección que se está realizando el día de hoy y que comenzó hace 1 hora y 34 minutos. Vamos a reponer para ustedes precisamente ese llamado, ese comunicado que fue leído ayer por la Mesa de la Unidad Democrática. Con más del 82% de todos los venezolanos bajo la línea de pobreza y sumergidos todos en una lucha cotidiana de violencia y de angustia solamente para sobrevivir. Los venezolanos que trabajan reciben hoy el salario mínimo más bajo de todo el continente. Los venezolanos hoy somos noticia porque nuestros niños están hurgando en la basura, porque nuestros ancianos mueren por no tener medicinas y por la falta de seguridad y de justicia en nuestro país. Hoy miles de venezolanos huyen desesperanzados de nuestra patria. Ante este drama cada vez más grave, la mayoría de los venezolanos reclamó el cambio necesario e imprescindible del rumbo del país. Sin embargo, el régimen se robó obscenamente el derecho constitucional de los venezolanos al referéndum revocatorio. Se negó a la convocatoria de las elecciones de alcaldes y gobernadores al momento que correspondían y ha pretendido desconocer una Asamblea Nacional electa por el mayor número de venezolanos en la historia del país, 14 millones de electores. Y ahora trata de continuar consumando el golpe de Estado
a través de la elección fraudulenta todo, y pensando que iban a frenar al pueblo venezolano. Nosotros, desde hoy y desde aquí, ratificamos que la lucha no solamente va a continuar, sino que se va a profundizar con toda la fuerza y con toda la dignidad. Estamos escribiendo la historia. El destino ha querido poner en los venezolanos de hoy la responsabilidad de defender la Venezuela de nuestros padres y construir la Venezuela que merecen nuestros hijos. Agradezcamos a Dios este reto y esta bendición. El cambio no lo para nadie. La lucha no se detendrá hasta vencer y nuestra vida está comprometida en ello. Muchas gracias a todos. Era Julio Borges el día de ayer en compañía de los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática leyendo este comunicado, haciendo este llamado a los venezolanos a mantenerse en pie. De hecho, convocaron a las movilizaciones que se van a realizar el día de hoy en Caracas, en la autopista Francisco Fajardo, a la altura de Los Ruices. Van a salir de 6 puntos de concentración y en el interior del país con trancas que comenzaron a las 4 de la madrugada. Pero luego de este mensaje enviado por Julio Borges y por la Mesa de la Unidad Democrática, María Corina Machado, quien es exdiputada de la Asamblea Nacional y también una de las principales líderes de la coalición opositora, envió un mensaje al país. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Mañana la dictadura pretende hacer el fraude más grande de nuestra historia y nos va a encontrar en la calle. Mañana, desde esas infames barandas del CNE cubano, van a decir que tienen millones y nadie le va a creer esa mentira. Si algo de legitimidad le quedaba a Maduro, mañana la pierde. Mañana la dictadura se quiebra. Mañana Maduro aniquila la Constitución y la República y por eso será juzgado. Escúchenme bien, venezolanos. El lunes no se acaba Venezuela. El lunes Venezuela se levanta y el lunes seremos más porque son muchos los que nunca creyeron que llegarían hasta este extremo, incluso dentro de la propia Fuerza Armada Nacional. Y por eso tendremos más fuerza para pelear por nuestra libertad. Aquí nadie llora, aquí nadie se siente derrotado, aquí nadie se sale del único propósito, sacar a la dictadura y sacar al dictador. Juntos sacaremos esta dictadura del poder y Venezuela vivirá, renacerá. Hemos dejado el pellejo en las calles en esta lucha y es hora de cobrar nuestra lucha por nuestros muertos, por los heridos, por los presos, por los exiliados, por el mandato que nos dimos casi 8 millones de venezolanos. Desconocemos esta fraudulenta constituyente y desconocemos la dictadura de Nicolás Maduro. Yo sabía desde hace muchos años cómo es este régimen y cómo enfrentarlo. Y por eso hoy les digo, falta poco, porque el mundo ha decidido desconocer la fraudulenta constituyente y no reconocer al régimen de Maduro, porque el chavismo se ha fracturado y porque el hambre del pueblo es insoportable. Levántate, Venezuela. Nos levantamos en cada pueblo, en cada rincón, en cada hogar, porque Venezuela no morirá. Venezuela vivirá, vivirá libre, vivirá digna. Yo, María Corina Machado, igual que tú, no me callo, no huyo, no me escondo, no me entrego, no me rindo. Yo lucho. Vamos, Venezuela, vamos por la libertad. Este mensaje lo difundí el día de ayer en horas de la noche, a las 8:30, María Corina Machado, llamando a los venezolanos a mantenerse en pie de lucha. Pero mientras el gobierno del presidente Nicolás Maduro elige a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, se registran barricadas, hay molestia en la sociedad civil que adversa precisamente al gobierno nacional. Vamos a ver cómo está la jornada en el estado Táchira. Amigos de TV Venezuela, establecemos este primer contacto desde el estado Táchira en la frontera con Colombia, como ustedes pueden apreciar al fondo en sus pantallas. Desde ya hay colocación de barricadas con diferentes objetos que impiden lo que sería el libre tránsito vehicular. Nos encontramos específicamente a la altura de la avenida Rotaria, donde no se ve circular ningún vehículo. Sin embargo, vemos a este señor al fondo. Vamos a tratar de conversar con él para que nos comente primero su nombre, su apellido y bueno, por qué está aquí el día de hoy. Bueno, ante todo, muy buenos días a este bello público. Estoy aquí porque tengo que cumplir con mi trabajo. Como no estaba trabajando el transporte público,
yo agarré una moto y vengo a cumplir con mi trabajo, como todo ciudadano. Y mi nombre es José Antonio Guevara. ¿Cómo ha observado las calles el día de hoy? Bueno, aparentemente tranquila. Hay una tranca aquí, pero desde que yo salí está tranquilo todo. No sé. Bien, agradecemos entonces las palabras de este señor que está recorriendo, digamos, una de las principales arterias viales de la entidad tachirense. Nosotros con estas imágenes devolvemos el contacto a los estudios. Bien, y también es importante hacer referencia a un tuit que colocó el canciller de Chile, Heraldo Muñoz, haciendo referencia a la magistrada Elenis Rodríguez, magistrada designada por la Asamblea Nacional de Venezuela. Elenis del Valle Rodríguez ingresó a la embajada en Caracas y está bajo protección de Chile. Esto lo escribió el día de ayer el canciller de esta nación, Heraldo Muñoz. Recordemos que el presidente Nicolás Maduro habría advertido que los magistrados designados por la Asamblea Nacional y juramentados también por este Parlamento serían llevados tras las rejas. Ya, de hecho, hay 3 de estos magistrados que han sido detenidos, otros lograron pues salir del país tras esta amenaza realizada por el mandatario venezolano. Recordemos que esto se dio hace algunas semanas por parte de la Asamblea Nacional Venezolana ante pues considerar que los magistrados que aún permanecen en el Tribunal Supremo de Justicia habían sido electos de manera fraudulenta por la directiva del Parlamento venezolano anterior, la que estuvo vigente hasta los primeros días del mes de enero del año 2016, y pues habrían hecho esta selección de los nuevos magistrados y habrían designado y juramentado a estos 13 magistrados principales y a los 20 suplentes en días pasados, y pues Elenis Rodríguez estaría en la Embajada de Chile en Caracas. Y nosotros vamos a mostrarles un momento que parece bastante incómodo para el presidente venezolano Nicolás Maduro, pues cuando fue a ejercer su derecho al voto y colocó su carnet de la patria, esto fue lo que ocurrió. Vamos a ver las imágenes. No le apareció el código QR y vamos a ver el momento. Después de votar, antes de votar o después de votar, tienen que traer su cédula de identidad. Yo les voy a mostrar una peculiaridad hoy buscando la cédula. Me encontré con una cédula del año 81. Esta cédula que está aquí, mira, 1981, mira la tomuza. Era miembro del grupo de rock Enigma. Tocábamos canciones de Led Zeppelin en la época. Y bueno, luego conseguí mi cédula de esta época. Vamos entonces a hacer con, Sicilita me ayuda por favor, vamos a hacer el chequeo de mi carnet de la patria para que quede registrado que yo vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida, que voté el día histórico de la Constituyente el 30 de julio. Marcado para toda la vida, se lee la persona no existe o el carnet fue anulado. Así apareció en el teléfono. Esta imagen fue captada por el canal del Estado y luego pues la quitaron al darse cuenta de lo que aparecía. Carnet de la patria. Bien, él insistía en mostrar el carnet de la patria. Esto fue justo después de ejercer su derecho al voto. El día de hoy lo hizo de primero, abrió la jornada electoral de esta elección para los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Insistía en que su carnet de la patria, que ha sido denunciado por muchas personalidades, no nada más de la oposición, sino también pues personas especialistas, politólogos, que está siendo usado precisamente para controlar a los empleados públicos y a las personas del sector oficial. No aparecía en el sistema este carnet de la patria del presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a reponer para ustedes una entrevista que hizo La Voz de América al embajador de Venezuela,
Bien, vamos a ver de inmediato una entrevista que realizó La Voz de América. Es así como todo parece indicar. Sí. Esperaremos anuncios de sanciones más fuertes el lunes por parte del gobierno estadounidense hacia el gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, el presidente Trump ha dicho el lunes de esta semana que si siguen con las elecciones, después habrán más sanciones enérgicas y rápidas, unas decisiones después. No tengo nada para anunciar hoy día, pero sí es parte de las posibilidades de encontrarnos en una situación en que sea necesario más sanciones. ¿Y estas posibilidades contemplan sanciones directas contra el presidente Nicolás Maduro? Hay varias posibilidades. Como hemos visto esta semana, y hemos anunciado varias sanciones contra 13 personas del régimen de Venezuela esta semana. Es posible ver más de este tipo de sanciones. También hay consideración de otros tipos de castigos también. Pero usted no descarta que sean sanciones directas contra Nicolás Maduro. No descarto ninguna posibilidad porque yo no voy a hacer la decisión, el presidente mismo decide y es para él decidir y no voy a prejuzgar lo que va a decidir. Pero le hago esa pregunta porque es la consecuencia lógica de una secuencia que hemos ido viendo. Estados Unidos empezó sancionando funcionarios de tercera categoría, fue subiendo sus sanciones hasta llegar ahora a vicepresidente, defensor del pueblo y presidenta del Consejo Nacional Electoral, entre otras. Ya el siguiente paso es sanciones a Nicolás Maduro. Bueno, lo que hemos hecho esta semana, usted menciona algunos casos, déjeme explicarle el contexto exacto. 3 tipos de personas fueron sancionadas esta semana. Personas directamente involucradas en la realización de las elecciones para este constituyente el domingo, primero. Segundo, personas directamente involucradas en abusos de los derechos humanos contra los manifestantes y otras personas alzando su voz contra el régimen. Y en tercer lugar, personas directamente involucradas en la corrupción masiva. Y en todos esos casos está involucrado también el presidente. También hay varias posibilidades para ver en el futuro, pero es donde estamos en ese momento. O sea que no lo descarta. No descartamos nada. ¿Y qué hay sobre la mesa desde el punto de vista de Estados Unidos hacia esta crisis venezolana y qué no hay sobre la mesa para dar